senadores Kuchel, señora Sperger y señores Araya, Velázquez y Walker, que tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales para agravar la sanción aplicable a los delitos que se indican que afecten a funcionarios de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, incorporando además la pena accesoria de expulsión del territorio nacional. Eso es solamente la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la sesión entonces. Hoy tenemos, la alcanzamos a invitar, a agradecer a ustedes, pero tenemos la visita muy grata de la señora presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, doña Carolina Leitao, y yo le he ofrecido lo que se puede dirigirse a la comisión por la primera parte de la sesión. Así que si les parece, le voy a dar la palabra, señora presidenta, muy buenos días, y le escuchamos. Muy buenos días, senadores. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de poder estar acá como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades para dar un saludo en esta comisión y, por supuesto, plantear un par de cosas que creo que son relevantes a propósito de la agenda y de la urgencia de la agenda de seguridad que hoy día está instalada, digamos, no solo en la opinión pública, sino que además como dentro de las primeras preocupaciones tanto del gobierno como de los municipios en nuestras gestiones. Lo primero es mostrar toda la disposición de nuestra asociación chilena para poder participar de todos los debates que se produzcan o de las instancias de discusión respecto de todos los proyectos de ley que sean relevantes para una agenda nacional de seguridad, que además, entendiendo que la ministra del Interior, Carolina Toá, ha planteado también la idea de formular un acuerdo nacional y que eso implica, por supuesto, reformas legales, avances en materia legislativa en temas de seguridad, ponernos a disposición como asociación para poder intervenir, aportar, apoyar y, por supuesto, también enriquecer cualquier proyecto que tenga que ver y que incida directamente en los temas de seguridad en el ámbito municipal. Nosotros como asociación somos una asociación transversal que contempla la participación de 320 municipios de los 345, por lo tanto tenemos la capacidad de poder además aunar propuestas y, por supuesto, también iniciativas y también comentarios a los proyectos de manera bastante transversal, y eso nos permite avanzar también en las distintas iniciativas. Y por otro lado también solo comentar de que para nosotros es muy importante que dentro de las variables que se analicen se pongan por delante respecto de lo que es la prioridad legislativa en torno a la seguridad, se aborde con la misma importancia y de la misma manera, así como se abordan los temas de la criminalidad, de los grupos criminales organizados, el tema de armas, etcétera, y todo lo que tiene que ver, la reforma Carabineros, etcétera, todo lo que tiene que ver con el tema de control y el tema punitivo. Por otro lado, y con la misma importancia, se aborda el tema de la prevención social, situacional, que es además aquella en los cuales los municipios tenemos una alta incidencia, y cuando hablo de prevención no estoy hablando a largo plazo, estoy hablando a corto plazo. Hay medidas muy concretas en relación a jóvenes infractores de ley, es decir, niños y jóvenes que están infringiendo la ley hoy día y que es parte del fenómeno, y por otro lado el tema de la reiteración de delitos de muchas personas que están entrando y saliendo a cometer delitos y en los cuales hay programas sociales vinculados y que son efectivos y que se pueden abordar, y por supuesto también en el tema de la prevención social y situacional, es decir, la organización comunitaria y la inversión en barrios, que es muy relevante para efectos como temas de iluminación o la inversión en cámaras de televigilancia o alarmas comunitarias. Es decir, hay una serie de iniciativas en las cuales nosotros como municipio podemos incidir directamente tanto en la percepción de seguridad como en la incidencia directa y efectiva de la disminución de los delitos en nuestros barrios. Por lo tanto, creo que lo que nosotros podemos aportar desde esta institución, tanto en poder dar nuestra opinión para efecto de lo que sean proyectos de ley que vengan, digamos, y que desde el Ejecutivo se propongan para aumentar y obviamente enfrentar este tema de la inseguridad de manera oportuna, digamos, y eficiente. Por supuesto, también nosotros proponer y relevar los temas de prevención como temas
tremendamente incidentes para efectos de enfrentar el delito. Y eso creo que también marca y podría marcar también una diferencia de cómo ha sido hasta ahora, cómo se ha abordado el tema de la seguridad, desde a veces cargado, digamos, hacia el tema del control y con poco énfasis en el tema de la prevención, y eso ha significado el fracaso de un modelo, de una forma de enfrentar el tema. Por lo tanto, creemos que es necesario abordarlo desde otra perspectiva. Y lo último, comentar que bueno, también fuimos invitados como Asociación Chilena de Municipalidades a la Comisión Investigadora de Crimen Organizado, y donde también hicimos nuestros aportes desde el ámbito municipal, donde entregamos nuestra opinión y también aquellas opiniones para poder complementar y de alguna manera enriquecer también esa discusión en términos de los temas que estamos viviendo específicamente en el control de territorios, de barrios, del crimen organizado. Así que agradecer, senador, la invitación, senadores, por la oportunidad de poder estar hoy día acá. Tengo una agenda larga hoy día en el Congreso justamente de distintos temas, pero este claramente el más relevante, así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Presidenta, eventualmente no saludé al secretario Andrés Santander, al secretario de la Asociación Chilena de Municipalidades, que por algún motivo no se sentó en la mesa cuando estaba los más invitados ahí, pero en fin. Yo quiero decir que mira, los temas que usted plantea son muy sustantivos. Nosotros estamos estamos trabajando en crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que en la propuesta original del gobierno se llamaba, en realidad ya lo cambiamos, Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. No porque no creamos que la convivencia ciudadana sea un tema muy central, sino porque creemos que es necesario apuntar al tema fundamental. Y la verdad es que sí, tenemos el interés precisamente en tener un diálogo importante sobre algunos temas que están muy perdidos, ¿no? Muy dejados de lado, que son precisamente los temas de la prevención y la rehabilitación. No podemos, en realidad es mejor decirlo directamente, no hay rehabilitación, no existe un sistema de rehabilitación de reos, ni ninguna oportunidad para los que quieren rehabilitarse, al contrario. Generalmente la condena es por el tiempo que se está preso, y por el resto de la vida la condena a no conseguir empleo, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que ese tema realmente es un asunto fundamental que dice relación con la convivencia y con la rehabilitación, por eso que es importante decirlo. También está usted planteando otro tema que es muy complicado, que es el tema de la reincidencia. La verdad es que nosotros, según la información de la cual yo dispongo, en Chile hay 5 veces más delitos que delincuentes, lo cual quiere decir que el promedio por delincuente es de 5 delitos, a lo largo de su vida, por cierto. Algunas veces son delitos más graves, otros menos graves, más complicados, pero realmente tenemos una dificultad en eso, y yo no soy partidario ahí sí. Yo estoy muy de acuerdo con el punto de vista central de la señora presidenta, de que nosotros tenemos que preocuparnos más de la prevención. Y también creo mucho en una frase que uso con frecuencia, que es más importante la efectividad de la pena que su tamaño. Es decir, es más importante que castigar que la pena que se aplica al delincuente, ¿no? Pero la verdad es que en algunos casos es necesario considerar temas de pena y medidas más drásticas, sobre todo cuando la reincidencia recae fundamentalmente en delitos de sangre o de particular gravedad. Entonces ese es un tema que tendremos que estudiar en este Congreso, y que estamos convencidos de eso. Yo quería aprovechar de más bien de pedirle su opinión sobre algo, porque no lo voy a exponer acá, sino que nosotros, el senador Huenchumilla, que lleva tanto tiempo, entramos juntos a esta comisión hace ya varios años, recordará que tenemos un proyecto sobre algo que se denominaban incivilidades. Porque la verdad es que cuando uno visita, por lo menos mi experiencia en mi región, cuando yo visito mi comisión, mi territorio, y yo recuerdo una vez que organizamos incluso con el senador Durana una tremenda reunión sobre delitos de seguridad pública, etcétera. Y hablaron el presidente de la Corte de Apelaciones, el jefe de la policía, el fiscal, etcétera, todos. Y al final hablaron las juntas de vecinos. Y la verdad es que las juntas de vecinos manifestaron primero su alarma por la situación delictiva, y luego se refirieron a puras incivilidades.
La única, el único que era propiamente delito y que estaba entre las preocupaciones era el tráfico, el microtráfico, ¿no? Pero hablaron del microtráfico, de la basura en las calles, de los rayados de muralla, de las destrucciones de bienes públicos, etcétera. Y la verdad es que nosotros, después se puso más difícil todo el tema de seguridad pública, lo dejamos un poco de lado porque además las penas que se iban a aplicar eran poco, nadie va a ir preso por rayar una muralla. Entonces teníamos un problema más bien de adecuación y finalmente lo dejamos de lado, eso la verdad es que nunca más lo tratamos. Pero yo quisiera mandarle este proyecto a usted, para que ustedes me entreguen una opinión sobre él. No sé, porque, cómo ven desde el punto de vista de los municipios el tema de las visibilidades, porque realmente ese es muy necesario. Muchas gracias. Gracias. Palabra, señor senador Buenchumilla. Presidente, bueno, quiero saludar a Carolina y a Andrés también, que nos visitan. Y yo comparto plenamente lo que usted ha dicho, presidente, pero quisiera poner énfasis en un punto. Yo siento que a lo largo de los años, siempre la discusión en Chile respecto al combate a la delincuencia se centraliza fundamentalmente en el sistema penal. Entonces siempre hablamos de delitos, de subir las penas, y eso implica policía, tribunales, juicios, sentencias, cárceles y algo de rehabilitación, pero casi nada. En circunstancias que la lucha contra la delincuencia es mucho más amplia, más sistémica, y donde un rol fundamental juega todo el sistema de la prevención del delito. Y esa es otra rama del derecho penal que es la criminología, pero que en Chile no tiene un desarrollo importante, como sí lo tiene en otras partes del mundo, donde tenemos mucha literatura respecto del combate a la delincuencia, más allá del puro derecho penal persecutorio. Y creo que en Chile el rol de los municipios es fundamental porque las municipalidades son la primera presencia del Estado con la gente. La primera puerta que toca la gente cuando tiene problemas es el municipio. Y es el municipio es el Estado. Y por lo tanto está presente directamente con los vecinos. Y todo lo que ha señalado la señora presidenta acá, junto con otras políticas de acercamiento y de organización comunitaria, y de tener barrios más amables, cuestiones situacionales, una cosa muy importante, es fundamental. Entonces yo quisiera pedirle, presidente, que si la Asociación de Municipalidades nos pudiera hacer a nosotros una presentación por escrito respecto de cómo ven ellos la participación de los municipios en la lucha contra la delincuencia, en esa parte tan fundamental como es la prevención, a propósito del estudio que estamos haciendo sobre la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Nos vendría bien, digamos, una opinión de ustedes. Yo digo una presentación por escrito, sin perjuicio de que después, en algún momento, podamos invitarlos para analizar esa mirada. A mí me parece muy importante que podamos tener esa visión sistémica del problema. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. El senador Osandón llegó desgraciado, y que yo además debería haberlo informado que venía la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que pero por eso lamento mucho que bueno estaba en Comisión de Economía, pero no, por eso que estoy tratando de aterrizar el tema. Para tratar de corregir el error hace un rato atrás, o la precisión, la frase que es bastante popular de un premio Nobel de Economía, Gary Becker, a quien se le escuché yo francamente en una reunión de Libertad y Desarrollo hace muchos años, es que es más importante que la magnitud de la pena es la certeza de la pena. Usted puede mandar a alguien preso, ofrecer un castigo de presidio perpetuo, pero si solo atrapa al 3% de los delincuentes, lo más probable es que corran el riesgo. Esa es la realidad, así que... Pero en todo caso, no sé si quiere hacer algún comentario, Presidenta.
Sí, solo recoger las solicitudes. Primero, por supuesto, vamos a mandar por escrito, lo tenemos, de hecho hemos hecho algunos análisis, los vamos a sistematizar porque tenemos información relevante, solo un dato. Nosotros podemos demostrar que todo lo que se invierte, o sea, lo que cuesta hoy día un preso mensual, que es casi 1 millón de pesos al mes, no se condice con lo que se invierte para prevenir de que no haya personas presas, especialmente jóvenes, niños, etcétera. Y por lo tanto, claramente hay un desbalance en la inversión. Y que finalmente es mejor invertir que gastar. O sea, este tema no es hacer más cárceles, sino que más bien cómo hacemos de no llegar a tener que hacer más cárceles. Con lo que decía el senador también respecto de cuando llega la persona a la cárcel, bueno, ¿qué expectativas tiene? De que no sea una universidad del delito, como dicen algunos. Y por otro lado, el tema que plantea de las incivilidades también lo vamos a plantear. Nosotros hemos participado en otras oportunidades, pero lo vamos a volver a reiterar. Eso fue algo que surgió también de muchos alcaldes, de reponer algunas normativas referentes a temas de incivilidades que eran complejas, sobre todo el consumo de alcohol en la vía pública y otros que han generado también mucho impacto en las comunidades respecto del uso del espacio público y la imposibilidad tanto de inspectores municipales como de las policías de no priorizarlo, por supuesto, al no ser delito, de poder utilizar estos espacios que se los han tomado las incivilidades, la basura, el consumo de alcohol, el microtráfico, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un gran, ahí vamos a comentar el proyecto de ley de todas maneras, pero además en el tema de incivilidades yo quería plantear de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. De hecho, este jueves tenemos un seminario de seguridad, estamos trabajando con un municipio de México que en particular ha avanzado mucho en este tema de la justicia vecinal y el tema de las policías de proximidad, que justamente aborda el tema de cómo la labor policial pasa a ser un tema de acompañamiento vecinal y que trabaja el tema de la incivilidad y que tiene una justicia vecinal bien eficiente que no tiene que ver solo con cárcel cuando la gente consume alcohol en la vía pública, sino que otro tipo de sanciones, pero que son efectivas, como por ejemplo multas altas, etcétera, que generan y que nos han ayudado y vamos a generar, tenemos un convenio que con la AXI ¿cómo se llama?, de transferencia de capacidades, y cuando tenga los resultados, porque estamos haciendo el documento final, se los voy a mandar también porque ahí hay harto en lo cual podemos avanzar. De hecho, entiendo que el subsecretario Vergara también andaba ahora en México justamente en este mismo tema, pero que tiene que ver con la justicia vecinal, que es súper importante para temas de prevención y de avanzar en temas de seguridad más bien en el ámbito local. Muy bien. Muchas gracias. Yo no puedo dejar de recordar que nosotros, cuando yo estaba en la Organización de Estados Americanos, el programa más extenso que teníamos, tanto por su tamaño como por la cantidad de países incluidos, era un programa que tenía un nombre que no se lo puse yo, desde luego se llamaba algo como facilitadores judiciales. Y estaba en la asociación, había recibido el reconocimiento de la Corte Suprema de como 10 o 12 países de América Latina, a gente que ejercía una forma de justicia vecinal que era más bien conciliación, para evitar los problemas que se provocaban. Este programa, que lo llevaba por lo demás un chileno llamado Pedro Buscovich, un hombre conocido, hijo del que fue ministro, no creo que desgraciadamente ya no tiene el tamaño que tenía, pero llegó a cubrir todos los países de Centroamérica y varios países de América Latina, y la verdad es que funcionaba. Era muy impresionante cómo disminuían las incivilidades cuando había vecinos que estaban disponibles a hacerse cargo de conciliar y de preocuparse de que esas cosas no ocurrieran en su barrio, ¿no? Sin remuneración por lo demás, absolutamente sin remuneración, eran voluntarios, la mayor parte de ellos mujeres. Sí, senador Sandón. Ya caí ya. A ver, yo le pedí una audiencia a la ministra Sichel en marzo y le planteamos un sistema nacional de protección ciudadana. Y ese sistema nacional de protección ciudadana, que nos pescara un poco, incluye la seguridad pública, la seguridad municipal y la seguridad privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día en el fondo la municipal no existe y la privada casi nada. Y yo di el ejemplo de una de las últimas reuniones con gente súper importante del metro, que el gran problema que tenían eran, no sé si eran 900 los funcionarios que podían portar armas dentro del metro y que eran un cacho porque estaban más preocupados de proteger el arma, porque como no la pueden usar, entonces al final les servían los guardias sin armas, ¿ya? ¿Para qué decir lo que pasa en los bancos, etcétera? O sea, aquí hay un tema. Y no existe ninguna coordinación oficial interoperable entre todos. Por lo tanto, yo creo que los municipios pueden hacer mucho. Y además, hoy día estamos viviendo eso de
que en algún minuto todo este tema de las libertades, de poder tomar, fumar, hacer lo que quiera, donde uno quiera, digamos, hace que se empiecen algunas personas a tomar los espacios públicos y el municipio no tiene ninguna atribución. Una de las cosas importantes que hay que desarrollar en todo este proceso de modernización es cuál es la participación que puede tener el municipio o una especie de policía municipal en el tránsito, por ejemplo. En las mañanas se puede liberar cualquier cantidad de fuerzas policiales si existieran, entre comillas, policías de tránsito municipales y que realmente tengan las atribuciones y la preparación para hacer la misma pega que hacen los carabineros hoy día. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Pero insisto, y por eso yo valoro el llamado de todos los actores que hablan de un gran pacto nacional por seguridad, pero hay cosas que no entiendo. O sea, si nosotros no tenemos un cambio, si el gobierno no tiene un cambio de chip, ¿no es cierto? Y que se puedan usar todas las herramientas, y que si en algún minuto hay que dispararle al delincuente, no le estamos violando los derechos humanos al delincuente, sino que estamos protegiendo a las víctimas. Y esto no se trata de convertirse en el Far West, pero fíjense el video de, no sé si era en el monte, de ese individuo que como alcalde me tocó oírlo muchas veces. Una mujer, orden en la pareja de no acercarse y el tipo se acerca igual porque no le pasa nada, no le pasa nada. Y si va, le puede pegar al carabinero porque no pasa nada. Bueno, lo vimos en un video también, no sé si era en Iquique, que casi le vuelan la cara a un carabinero y no pasa nada. Entonces, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, estos grandes acuerdos, grandes cosas, son importantes para la prensa, pero hoy día tenemos herramientas para luchar contra la delincuencia con las que tenemos. Y hay que partir por esa, porque esta cuestión está desbandada. Y después viene, ¿no es cierto?, el proceso profundo de modernización. Y a mí me impresiona en el territorio, en la calle, que hoy día la gente lo único que pide es policía y seguridad. Ese es el tema. Porque están desesperados, todos tienen miedo. Clase media, clase alta, clase baja, los que vengan. O sea, hoy día hay portonazos en las poblaciones más peligrosas de Chile, hay portonazos igual para los mismos vecinos. O sea, esta cuestión se desbandó. Entonces, en eso, y yo quiero destacar, presidente, que el trabajo que ha hecho el subsecretario Vergara, lo que estamos haciendo por el nuevo ministerio, porque se ha hecho un muy buen trabajo, pero claramente hoy día esa delincuencia no se combate con palabras bonitas. Así, aunque les duele a algunos, pero no se combate con palabras bonitas. Gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Nos había planteado la señora presidenta que tenía una agenda bastante extensa, por eso habíamos dispuesto de media hora y eso se cumple. Le agradecemos nuevamente su presencia y sus palabras y esperamos que sigamos en contacto para los temas que aquí hemos hablado. Muchas gracias. Yo pedí dos cosas. Una opinión sobre el Ministerio de Nacionalidad, de parte de la asociación, y una visión más sistémica respecto al tema de la delincuencia. De todas maneras, anotado. Vamos adelante, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. ¿Hay protesta en alguna parte? ¿Hay protesta en alguna parte aquí? Chao, hasta luego, gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Muy bien, hoy día tenemos una tabla más o menos extensa, que por cierto no vamos a alcanzar a cumplir, pero nosotros tenemos un problema. Yo veo estos proyectos que tenemos acá, la ley han llegado las indicaciones ya del gobierno sobre el proyecto de ley sobre delincuencia organizada y técnicas especiales para su investigación. Tenemos también el de las cajas de atención al público que conversamos hace unos días atrás. Tenemos también en tabla el proyecto bastante de hace un año para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y seguridad de Gendarmería de Chile, detrás del cual viene además el presentado ahora por los senadores Araya, Velázquez, Walker, Kuschel y la señora Sperger, para agravar la sanción aplicable a los delitos que afecten a funcionarios, que está vinculada de alguna manera con el anterior. Por último, tenemos también usurpación, que lo tenemos pendiente desde hace ya varias semanas. Entonces sería ahora, vamos a ver al final si podemos fijar alguna agenda, porque no alcanzamos a tratar todo, estamos tratando el ministerio de toda la semana, el día lunes, pero para toda esta agenda necesitamos más sesiones, yo creo que difícilmente podemos seguir sin ellas. Pero en fin, vamos a empezar entonces con el primer proyecto, que es el que se moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establecen técnicas especiales para su investigación. Señor secretario.
Gracias, presidente. Efectivamente, corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley al cual usted se ha mencionado. Se ha preparado por la Secretaría un texto comparado que tienen todos en sus carpetas, en la cual constan las 63 indicaciones que se han presentado a este proyecto de ley. La gran mayoría de ellas Tengo son de la entendido Presidencia de la que casi República. la totalidad de las No, hay un par de la senadora, indicaciones- del senador Van Rieselberg y de otros también, Por eso sí, digo, sí. casi la totalidad de las indicaciones correcto. presentadas han sido formuladas por su excelencia el presidente de la República. Si le parece, como método de trabajo de la comisión, ir simplemente viendo cada una de las indicaciones en su mérito y optando los Y acuerdos no tenemos pertinentes. otra, así que empecemos ya. La primera indicación, página 1 del texto comparado, su excelencia el presidente de la República propone reemplazar la denominación administrativa del proyecto. El proyecto actualmente se denomina como, y es una denominación que se efectúa en la Cámara de Diputados cuando se inició su tramitación, como que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. La indicación propone reemplazar aquella denominación. ¿Tú tienes este comparado, lo puedes mandar por mail o lo mandaste? Sí, se le puede mandar. Si lo tengo es para un asesor. Sí, se puede mandar. Mándaselo. No hay problema. Por WhatsApp se puede mandar también. Ya, Bueno, como les decía... No sé por qué me imagino que sé cuál es su asesor ya, senador. Eso tiene que mandar, pero en fin, mándeselo luego. Claro. Con la ley, ¿qué tal? Bueno, como les decía, en la denominación... Pero, lo peor es que después lo vi cuchicheando con un exdiputado ahí en una esquina. El mismo personaje, pero en fin. En la denominación del proyecto, presidente, senadores, a raíz de la incorporación de una serie de indicaciones referidas al comiso de ganancias, Sí. se plantea incorporar en su denominación la expresión comiso de ganancias para indicar de qué se trata esta iniciativa de ley. Sí, yo no veo que sea problemático esto, ¿no? En realidad, el proyecto de ley efectivamente incorpora de manera bastante prominente el tema de comiso de ganancias, ¿no? Así que sí, creo que es bueno cambiar el título, ¿no? Sí, Una cuestión meramente administrativa en sí. todo caso. Sí, presidente, a mí lo único que me llama la atención es que se use el término modernizar los delitos. No sabía que los delitos se modernizaban. Se moderniza la regulación y la Bueno, modernización de también una tiene razón, eso lo hago hecho mía, así que si quiere le ponemos... Claro. Claro, ¿cómo se llama? Que moderniza la legislación, que moderniza la regulación. normativa Claro. sobre delitos Que que se reforma hacen. los delitos, que adecúa Lo que los pasa es delitos. que explico simplemente que la denominación que se hace al respecto de ley se hace obviamente a su ingreso en la Secretaría respectiva de la Cámara de Diputados, en este caso, en atención obviamente también a quien plantea el proyecto. Y en definitiva, cómo se llama la ley es una cuestión que el Ejecutivo define al momento de su promulgación y publicación. Hay veces que se puede respetar este título y hay veces que se puede hacer alguna enmienda. Yo propondría que le pusiéramos hiciéramos las dos cosas, porque uno ponerle, como dijo usted, senador, que moderniza la persecución, no, en realidad moderniza los delitos, porque un delito está es un dogma que está escrito en el texto. Pero, o sea, no es el mismo el hecho que alguien le dispare a otro, sino que el delito. Pero tiene razón que parece medio La raro. palabra de modernización Parece medio raro modernizar los delitos, efectivamente. es más referido a la Actualizar. tecnología, digamos que Modernizar es una adjetivización positiva, debe ser actualizar, debería de ser. actualizar una cosa así. ¿Le parece actualizar? Que actualiza los delitos, que sanciona la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación. Sí, Parece por ahí. bien a mí. Se aprueba entonces, gracias. Entonces quedaría el proyecto que 4-0. actualiza los delitos que sanciona la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancia, Correcto. actualiza la regulación o actualiza simplemente los delitos. Actualiza la regulación de los delitos. La regulación de los delitos. No está la adecuación, no con usted, ya que quiere. Ya. Actualiza la regulación de los delitos que sanciona la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancia y establece técnicas especiales de investigación. No, que los delitos no se regulan tampoco, se sancionan o no se sancionan. Pues. No, que regulación en términos generales, cualquier tipo de No, normativa. que sea- dijimos que actualiza los delitos. Bueno, Si no le importa, señor secretario. no, para mí... no Muy importa. bien. Porque repito, el delito es un Ustedes son concepto, los que- ¿no? ustedes son los que- El hecho es Se aprobaría entonces la indicación 4.0 con modificaciones. Presidente, correcto. Sí. ¿usted puede permitir un minuto para que Francisco me pueda mandar? Porque como está haciendo las dos cosas, no...
Veo que no sabe andar a caballo, pero... El senador yo se lo mandé a Ronald. ¿Sí? ¿Es de actualizado? Sí. Ya, es que para otra persona también se lo voy a mandar. Bueno, mandémoselo, pues no hay problema, pero vamos a seguir adelante con lo siguiente, si les parece. Ya está mandado. Gracias. Ahora, su excelencia, el Bueno, que en sigue segundo lugar, bastante la extenso. segunda indicación de su excelencia el presidente de la República, en la misma página que comienza en la página 1 y que termina en la página... la página 1, la indicación número 2, y esa indicación número 2 se extiende hasta la página 9, donde está la indicación 3, es que incorpora una serie de modificaciones al actual... Texto del código. exactamente, Código penal, en lo referido a las penas. El sagrado código penal que tenemos como En lo referido a 100 las años. penas, la clasificación de las penas, los límites, naturaleza y efectos de las penas, que son todos párrafos que tienen, y de la aplicación de las penas, que son los diferentes párrafos que están en este libro primero, el título tercero de las penas. En primer lugar, en el artículo 20 se propone agregar un inciso que señale que tampoco se reputa pena. Ese artículo 20 habla de que medidas no se reputan penas, sino que son medidas que se aplican a la comisión de ciertos delitos. Dice, tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito, ni cualquier forma de comiso sin condena prevista por la ley. Esa es la indicación. No, después me avisa para contar una famosa historia de la Escuela de Derecho, sería esto de que se reputan, no se reputan. Es conocida. Se reputan los hechos que se deben, se reputan muebles, claro. Pero en fin. Claro, como le decía, el artículo 20 señala que no se reputan penas una serie de medidas alternativas a la aplicación de penas, como la restricción o privación de libertad de detenido, etc. La separación de los empleos públicos se acorda fundamentalmente el tema de los empleados públicos o las multas, demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados. Y acá quiero agregar en esa categoría, que no es una pena propiamente tal, el comiso de las ganancias provenientes del delito, ni cualquier forma de comiso sin condena prevista por la ley. Sin condena prevista por la ley. De acuerdo, ¿no? Está bien. Esa es el número 1 de esta indicación 2. Se aprobaría 4-0, entiendo. Sigamos, sí. La número 2 introduce un artículo 24 bis al Código Penal, que dispone lo siguiente. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para O por perpetrarlo, y se los transfiere a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieran originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieran sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas. La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva. Y concluye el artículo disponiendo que si un mismo bien pudiera ser objeto de comiso, conforme a este artículo y conforme a los artículos 31, 31 bis y 31 ter, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo. Es decir, regula todo lo que se refiere a esta nueva figura del comiso de las ganancias provenientes del delito, que es una nueva figura en el Código Penal. Ahora, yo solamente haría una pregunta, porque se dice que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias. Hay delitos que no cuestan plata, por así decirlo. O sea, matar a una persona, no veo cuál es la ganancia que puede haber si uno mata a alguien en la calle en una riña. Depende de quién, claro, efectivamente. Puede ocurrir. Pero es que como se dice que toda, no sé si está bien la redacción, pero le doy la palabra a doña Catalina, si usted quiere hablar sobre esta indicación. Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores, por su intermedio. Bueno, efectivamente hay algunos delitos que no reportan ganancia, pero se establece que toda sentencia, en el evento de que el delito produzca ganancias, va a importar el comiso de estas. Y ahí se establecen, como ustedes pudieron ver, ciertas normas para delimitar bien
qué es ganancia. En el proyecto de narcotráfico, el boletín 11915, conversamos sobre esto y vimos cuál era la delimitación de las ganancias. Nosotros quisimos acá expresarlos de manera ya mucho más concreta, detallar en el fondo qué implica el comiso de ganancias para tener una regulación general en el Código Penal que sea aplicable a toda la normativa especial, ya sea las reglas especiales de comiso que se van a proponer en el marco de la criminalidad organizada, pero también que sean normas que sean aplicables de manera supletoria, ¿cierto?, por la Judicatura para la aplicación de las figuras de comiso establecidas en la Ley 20.000 a propósito del proyecto que ya despachó esta comisión. A mí, no sé si o sea, Buenchumilla quiere... No, yo creo que está bien esa primera parte del artículo, porque yo entiendo que se refiere en la medida que el delito produzca ganancias. Si no produce ganancias, digamos, no hay comiso. Sino que es eso, digamos. Y no lo podríamos así, o sea, toda sentencia condenatoria puede llevar consigo, o podría, y bueno, o decía, todo evento, toda sentencia condenatoria lleva consigo el eventual comiso de las ganancias. Pues. Yo entiendo que dice toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Que no siempre existen. En la medida que existan ganancias. Ese es el punto. En la medida que ellas existan, no tengo problema en eso. Iba a ser una propuesta en ese sentido, si se busca delimitar, quizás después de provenientes del delito podría agregarse coma cuando las hubiere. Cuando las hubiere, sí. Sí, correcto, me parece bien eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, las hubiere, sí. Cuando las hubiere, claro, pues, cuando las hubiere, sí. No, cuando las hubiere. ¿De acuerdo? Sí. Senador Van Rysselberghi, ¿usted está de acuerdo también? Sí, sí. Se pegó un tremendo salto. Sigamos. No habría otra... No sé, si el resto me parece bien a mí, pero si quieren mirar un poco los senadores no hay problema. La última parte, no sé si... El último, la frase dice o bien para o por perpetrarlo. A la redacción. Sí. Para perpetrarlo o por perpetrarlo, claro, aquí cae claramente el ¿cómo se llama? El sicariato, que recibió plata por perpetrar el delito. Es que lo que dice o bien para o. Esa es la parte gramatical. Lo que claro, la parte gramatical. Está bien, está bien. Para o por perpetrarlo. Es decir, o. No sé cómo, porque lo importante es que la ley quede clarita, digamos. O bien para o por perpetrarlo, claro. Sí. Por lo menos a mí me quedó claro cuando lo leí, sí. Ahora la pregunta, esto es interesante lo que sí, que entre paréntesis quiero que yo haga una nota sobre esto, que esto se transfiere a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, órgano eminentemente, a todo lo que hicimos en la práctica, que estamos aquí probablemente está siempre financiado. Así que me parece una muy buena idea. Parece muy bien. Por favor, Carolina, sí. Catalina, sí. No, era solo, presidente, aclarar que esa es la regla general que dispone el artículo 469 del Código Procesal Penal. No hicimos una innovación ahí en este momento. Sí. Se financia por el Código, pero son de pocas las ganancias en todo caso. Porque yo no sé si usted... Yo hice la práctica hace no tantos años después de todo, porque como fui licenciado, exiliado durante muchos años, hice mi práctica cuando volví a Chile. Y la verdad es que la condición de los servicios de asistencia judicial es pobrísima en general, ¿eh? Pobrísima. Muy bien, pero aprobamos este artículo entonces, si les parece. Está bien. Sí. Sigamos al resto entonces, a lo que viene en la página 3. Las ganancias obtenidas. Sí, claro, no, está leído ya, no sé qué les parece. No se contarán los gastos. Presidente. Sí. Una pregunta. A ver, lógicamente que todas las ganancias de un acto ilícito, pero ¿cómo se...? A ver, si usted pilla a un narcotraficante, ¿no es cierto?, y por ciertas acciones que usted puede comprobar,
Pero la verdad es que el tipo tiene un tremendo patrimonio en que no es tan amarrable. Eso también, ¿cómo se mide la cuantía? Porque puede ser que haya heredado el narcotraficante, no sé, por una casa de la mamá que tenga mucho valor, ¿se la van a quitar también? Yo entiendo que está ligado al delito de todas maneras, pero a lo que sí me parece raro es que estemos cobrando los 2 veces, porque dice la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieran sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas. O sea, compré un paquete de drogas a un fulano que me las vendía y después me gasté una cantidad de plata con la cual apenas me recuperé lo que ganaba y la estoy pagando 2 veces. Ese es el punto más a mi juicio, más argumentable. El ilícito comprende narcotráfico. Los actos de perpetración, los actos posteriores, digamos, es un continuo en el delito. Sí. Claro, porque el tipo no podría decir, mire, por favor, yo gasté en esto, no me lo quiten, porque me costó tanto conseguir la droga, entonces descuénteme de la ganancia lo que me costó, digamos, los viajes en avión que tuve que hacer a Colombia. Claro, pero si no está pagando 2 veces. ¿No? Salió mucho más pobre de lo que era antes de delinquir. Habría que eliminar el inciso. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Catalina, perdón. Gracias, presidente. Bueno, justamente esa norma tiene por objeto que, porque diga utilidades, porque dice frutos y utilidades, porque dice utilidades, no se busque, ¿cierto?, argumentar que gasté 100 en la comisión del delito, por lo tanto, de los 200 résteme los 100 y solamente decomise esos 100. Ese es el objeto de la norma. En cuanto a lo que preguntaba el senador Osandón, por su intermedio, presidente, las normas que regulan, estas normas están van a aplicarse de manera general para todos los delitos y solamente se va a aplicar el comiso de ganancias para aquellas ganancias, ¿cierto?, que provengan del hecho por el cual se está condenando y que haya probado un vínculo. Ya hay normas, por ejemplo, en la ley 20.000 nosotros implementamos una hipótesis de comiso ampliado en que podían decomisarse en ciertas hipótesis, no solamente las que provenían del hecho por el cual se estaba condenando en ese momento, sino que de la actividad ilícita, siempre y cuando no se comprobara la licitud del origen de esos bienes. Entonces, pero eso solamente para hipótesis de crimen organizado. Acá que estamos regulando la delincuencia común, en el fondo, solamente aquellas ganancias que provengan de manera directa del hecho ilícito por el cual se está condenando. Sí, senador Osandón. Mire, a mí la palabra, el inciso segundo dice en la determinación del valor de las ganancias, no se descontarán los gastos. Sí, pero la palabra ganancias es como extraña. Podrían ser frutos y bienes. De la utilidad, habría que decir. De los frutos, claro. En vez de ganancias, frutos, porque en el fondo, Porque en el frutos inciso anterior dice que es lo que son las ganancias. Ya. Dice que son los frutos y las utilidades. Exacto, ganancias son frutos y utilidades. No, son No, eso frutos y está, esto es aparte. O sea, las ganancias obtenidas comprenden los frutos, lo que y las utilidades. Y ahí eso significa lo que le costó el precio, el valor de la droga y lo que se ganó al venderla. Ya, pero la ganancia puede ser un bien, ¿no es cierto? La ganancia, los frutos desde el punto de vista de la definición del Código Civil, es todo lo que una persona obtiene como consecuencia de como el típico fruto del arriendo, por ejemplo, de un bien raíz. Es el típico fruto. Entonces, quizá en el inciso segundo habría que decir que lo que sí produce efectivamente esta diferencia entre gastos y productos es la utilidad propiamente tal, no el fruto necesariamente, aunque el fruto obviamente, si consideramos un arriendo, uno puede entender que hay gastos necesarios para mantener un determinado bien y eso también debería quizás no poderse descontar o descontar. Yo estoy hablando de que haya comprado un bien con eso. O sea, que en el fondo tenga un bien. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, este es un proyecto destinado a sancionar fundamentalmente el crimen organizado. Sí. Pero aquí estamos cambiando la norma del Código Penal, o sea, cualquiera que comete el delito, sea más allá que sea organizado o no, se lo va a llegar igual de grande. Exactamente, porque en el sistema general de penas. Exacto, porque este es el sistema general de penas del Código Civil, del Código Penal, perdón. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Lo aprobamos entonces por 3-0. Se aprobaría en consecuencia el 24 bis completo. El voto cuando llegue el senador
No, pues ya le pedimos el voto, si quiere ponerlo, lo ponemos, y si no, no. Entonces se aprobaría 3-0. Se aprobaría 3-0 este artículo 24 bis con la única enmienda de que a continuación de la palabra delito, en la tercera línea se agrega el cuando los hubiera. Cuando los hubiere. Cuando los hubiere. Perfecto. Ya. Luego se agrega un Sí, artículo... porque son ganancias cuando las hubiere, tiene razón usted. Sí. Ya. Despachamos el 2, senador, pero esperamos si usted quiere... 24 bis. Si quiere agregar su voto... Porque lo único que escuchamos fue sí, mi amor. Entonces, ¿Lo agrega el voto, senador? Volvió con el sí. Muy bien. Entonces, agrega? ¿sí? Ok, perfecto, ya, ok. Perfecto. Entonces, son Luego el 4. 24 ter, señala lo siguiente. El comiso de ganancias será impuesto también respecto a una persona que no hubiera intervenido en la perpetración del hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias. Son 4 las circunstancias que señala para que también se aplicaría el comiso de las ganancias. Si esa persona hubiera adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario o A cualquier título válido título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiera adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrara en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen. 2. Si esa persona hubiera obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieran actuado en su interés. 3. Si esa persona hubiera adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición. 4. Si se tratare de una persona jurídica que hubiera recibido la ganancia como aporte a su patrimonio. En esos 4 casos también, no obstante no haber intervenido directamente en la comisión del delito, implacable esta niña. No explique esto. se le aplica el comiso de las ganancias. Como digo, 4 casos en que la persona no intervino en el delito directamente, pero también se le aplica. ¿Por qué no nos explica esto mejor, Catalina, para que se entienda bien? Después lo cambia. Llegó Quintana, menos mal, porque si no su asesor iba a seguir interviniendo a través por la vía del abordamiento. Adelante. Senador Quintana, estamos en el artículo Página 3 del texto 24 comparado. ter, la indicación tercera, página 3, abajo. Presidente, Adelante, por favor. Perfecto, gracias, presidente. Bueno, esta norma tiene por objeto regular justamente el caso en que terceras personas que no cometieron directamente el delito se han visto beneficiadas por las ganancias del delito, y esto que es lo que busca, en definitiva, evitar que quien comete un delito y obtiene ganancias distraiga los bienes para evitar perderlos. Es decir, se los entrega, ¿cierto?, a algún familiar, los traspasa a una persona jurídica o, en definitiva, en la hipótesis del número 2, se haya cometido el ilícito en favor, en interés de una tercera persona que no participó directamente en el delito, y esa persona se vea beneficiada con la ganancia. Entonces, aquí, en el fondo, se está delimitando de manera muy estricta las hipótesis en que efectivamente el comiso va a alcanzar a terceras personas que, como ustedes podrán ver, en general se entiende que son personas que están de mala fe o deberían, ¿cierto?, por lo menos saber el origen ilícito de estas ganancias. Sí, senador Fran Rieselberghi. Muchas gracias. Me gustaría saber la opinión de la Fiscalía en relación a esta indicación. Está la Fiscalía ahí. Ahí está, don Mauricio Fernández, FN. Mauricio, sí. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los honorables senadores y a la Secretaría. Yo había levantado la mano porque quería hacer un comentario previo, pero solo para adelante. Solo para conocimiento de los honorables. La destinación de todos los recursos que se incautan en virtud de esta norma general va en realidad a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no a la Corporación de Asistencia Judicial. Son entes de mucho abismo de diferencia en sus recursos, pero para que lo tengan presente solamente. ¿Fue un error mío? No, sí. No, pero es importante tener presente eso porque evidentemente la Corporación de Asistencia Judicial tiene muy
escasos recursos para que lo tengan en cuenta en nuestro proyecto. Leí mal, a lo mejor por mi entusiasmo de que pudiera ir a la Corporación de Asistencia Judicial. En fin, está bien, no vamos a cambiar por ahora, adelante. No nos vamos a meter también en problemas con el Poder Judicial, pero bueno. La norma, bueno, nos parece muy valioso lo que se está haciendo por el Ejecutivo en virtud de estas indicaciones en términos de un desarrollo del comiso, porque es digámoslo así, una medida novedosa y que va al fondo de la motivación de la criminalidad organizada, que es generar y de la delincuencia en general, no solo la organizada, y por eso están las normas generales. Nos parece que esta norma es positiva y que permite avanzar en el objetivo, en el norte, tanto de Fiscalía como de policías en la persecución penal. Así que nos parece positiva la norma, señor presidente. Honorable. Muchas gracias, Mauricio. Se ofrece la palabra, sí, senador Sandón. Oiga, una pregunta por su intermedio, presidente. Cuando dice el comiso de ganancias será impuesto también respecto a una persona, ¿es una persona natural o persona natural y jurídica? En la regulación se habla de persona jurídica. Ya, perfecto. Número 4, por ejemplo, se habla de si se tratara de una persona jurídica que hubiera recibido la ganancia como aporte sobre Perfecto. Correcto. Estaba viendo, dice en la segunda, dice si esa persona hubiera obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes, ¿no será mejor mediante el hecho ilícito o los intervinientes? ¿Es uno u otro? Sería o, en realidad tiene razón. En vez de y, la palabra o. Por eso pone o. Sí. O es cualquiera de las dos, son dos situaciones distintas. Bueno, obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieran actuado en su interés. o sea, son las dos cosas. Son dos cosas diferentes, claro. Obtuvo mediante el hecho ilícito. Bien. Sí. Dos hipótesis. ¿Está bien el artículo? Está bien, ok, está bien, perfecto. Está bien. Y lo otro, en el tercero, si esta persona hubiera adquirido, dice, si esa persona hubiera adquirido la ganancia sabiendo, debiendo, si esa persona hubiera adquirido a cualquier título, ¿eso cuadra ahí? ¿A cualquier título? Porque eso es más amplio. Queda claro que un poco injusto donde la mamá le presta Porque a cualquier título lo que hace el presidente es que puede usar una artimaña para que aparezca comprado por otro lado, digamos. No sé. A ver. Sí, no tengo problema, pero diga usted opine. Quedaría así si es que están de acuerdo. Si esa persona hubiera adquirido a cualquier título ganancia sabiendo, debiendo saber, eso es más amplio, ¿no? Es que dice hubiera adquirido la ganancia, sí, puede ser hubiera obtenido la ganancia sabiendo, debiendo saber. Sí, por favor. Efectivamente, sí. La norma no distingue, entonces agregarlo no generaría un inconveniente para la aplicación de la norma. En general. ¿Cuál sería? La norma en general, el punto cuarto. No, perdón, el punto tercero. La palabra adquirido, obtenido, yo creo que va, ¿o no? Jurídicamente se llama la adquisición. Ya. La manera de adquirir la propiedad es... Obtenido, que dejamos como está entonces. ¿Eso es adquirido? Sí. Bueno. Dejamos como está, perfecto, ya. Se aprueba entonces este artículo. Perdón, senador Quintana, no esperé su opinión, lo lamento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya. Sigamos al siguiente. El artículo 24.3. A continuación, dentro de esta misma indicación número 2, que son las modificaciones al sistema general de las penas, se propone sustituir el artículo 31 actual del Código Penal. Este artículo señala que toda pena que se imponga por un crimen o por un simple delito lleva consigo la pérdida de los efectos que provengan de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero o responsable del crimen o simple delito. No responsable del crimen. No responsable del crimen o simple delito. Esa es la norma en vigencia. Se plantea lo siguiente. Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiera sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito y que fuera especialmente apta para ser empleada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente
en todo caso, aquellas cosas cuya tenencia o porte se encuentran en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente, aun en caso de que el imputado fuera absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el título 3 bis del libro 4 del Código Procesal Penal. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aún respecto de terceros de buena fe y que tengan título para poseer la cosa, a menos que se estableciera que el dueño no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. En el caso de que el comiso afecte a un tercero de buena fe y que no tenga responsabilidad por este, este podrá solicitar indemnización del hecho. Entonces, este artículo en definitiva regula una nueva figura que es el comiso de las cosas que se hubieran sido empleadas como instrumento en la perpetración de un delito y que fuera especialmente apta para ser empleada delictivamente. Nos salimos del comiso de ganancias, este es otro comiso que regula este artículo 31, que es el reemplazo del actual artículo 31 del Código Penal. Una pregunta respetuosamente. ¿No, ¿Vale la pena reemplazar el artículo 31 o se puede agregar lo que se está poniendo ahí? Porque hay una norma general que dice que toda pena significa que pierde los efectos que provengan y los instrumentos que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del simple delito. Eso a mi juicio es la norma general. Y luego viene una especificación que me parece interesante agregar sobre la norma, pero no estoy tan seguro que sobreviviría tan fácilmente un artículo que tiene como no sé cuántos años de vida ya y que es más que comprende el conjunto. Podríamos estudiar eso si no vale la pena mantenerlo nomás y agregar al 31 lo que se dice después, porque a esta se refiere propiamente al comiso. Por eso podríamos que lo estudien y nos hagan una propuesta. Lo que plantea el senador escuchó, ¿no? La idea de mantener, yo le digo, si lo pueden estudiar, Catalina, a ver si se puede realmente mantener como está, ¿no? Sí, por favor. Presidente, por su intermedio, con respecto a lo que manifiesta, efectivamente la eliminación del artículo tiene que ver con la parte final que dice a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito. Y lo que hace efectivamente este artículo y el que sigue también es regular hipótesis donde efectivamente se puede practicar el comiso respecto de terceros, diferenciando las circunstancias en las que efectivamente la cosa haya sido especialmente apta para ser cometida, para cometer delitos, y la diferencia cuando ello no sea apto. Entonces, es por eso que se plantea la modificación. Así lo entiendo, doña Camila, ¿no? Sí. Camila. Así lo entiendo. Lo que pasa es que yo creo que de pronto poner la norma general, primero, y especificar después en los párrafos que sí, es perfectamente pertinente. O sea, yo estoy de acuerdo en que uno podría decir que no. Yo quiero ser claro, en el texto que ustedes proponen está contenido casi todo lo que se dice en el primer párrafo, pero el primer inciso. Pero de todas maneras yo me mantendría el primer inciso sobre todo como una definición general a la cual se le dan una serie de especificaciones. Sí, lo podemos estudiar, presidente, no hay problema. Okay. Si puede estudiar, como digo, que en lugar de que sea una indicación sustitutiva, sea una indicación aditiva, simplemente para agregar. No hay problema. Muy bien. Sigamos al 5. Si lo aprobamos en todo caso, está aprobado, pues vamos a discutir solamente. 5.0 sin perjuicio de definir si es en reemplazo o es además del artículo 31. Exacto. No queda pendiente. No, queda pendiente saber si solamente hay que definir si son incisos nuevos. Si es un nuevo artículo o si reemplaza el actualmente en vigencia. O sea, si le agregamos lo que yo planteo es que esta propuesta que se hace como reemplazo del artículo 31 sea agregada al artículo 81 como incisos, como otros incisos. Precisamente el artículo 31 regula en términos generales lo que es el comiso. Sí. Que es la pérdida por los efectos. La frase, a menos que pertenezca a un tercero,
es incompatible con la nueva indicación. No, un tercero no responsable. Claro, porque acá se dice que aunque acá se ponen otras hipótesis, digamos. Claro, regula alguna excepción específica en caso de que el tercero tenga responsabilidad, ¿cierto?, en el uso de ese instrumento ilícito, que es la hipótesis que regula este artículo. Está bien, restringe mucho, o sea, se especifica mejor de qué manera se aplica. Bueno, pero vamos a estudiarlo bien, dejémoslo pendiente. Ahora, la definición de lo que se entiende por apto yo creo que es bien importante, como independiente de quién sea el autor o quién haya utilizado. Claro, sí, bueno. Pues estudiémoslo y lo vemos la próxima. Con el acuerdo de revisarlo. Sí, no somos sujetos a revisión, lo dejamos pendiente. En relación a lo que se termina respecto al 31. Sí. Claro. Porque lo que usted dice que a menos que pertenezcan a un tercero no responsable, que es una figura distinta de esta. Claro, es distinto, por eso digo, justamente. Bueno, vamos a revisar ese, está bien, está claro. Y vamos aprobado al referéndum. Al referéndum, sí. Y así, y el que sigue sigue siendo 31 bis. Claro, porque se reemplaza o agrega a lo mismo. Podría ser bis 4, no hay problema. Y efectivamente lo que plantea el 31 bis es la situación distinta. Ahora es el comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que haya servido de instrumento en la perpetración de derechos. Solo será impuesto en la sentencia condenatoria y siempre que la cosa hubiera sido utilizada en la perpetración de un delito doloso. Se le rompió la cabeza con el florero. No se rompió el florero, ¿verdad? Claro, no, pues el bien no es apto para cometer delito, pero fue usado para cometer un delito, claro. Por eso es razonable, ¿no? Ahora, bueno, termina, leo el segundo inciso, el comiso de una cosa, esta, que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente, no procederá respecto a un tercero de buena fe. El tribunal prescindirá de su imposición cuando la privación de su propiedad le ocasionara un perjuicio desproporcionado al afectado. Esa primera parte está un poco más en concordancia con el 31 que vimos en la parte final. Exacto. Y acá en el inciso segundo se ponen dos hipótesis. La buena fe y también en el caso que la privación del objeto causara un perjuicio desproporcionado al afectado. Es una cosa diferente. Claro, exacto. O sea, repito, tenía un florero que le había dejado su abuela desde hace 7 siglos atrás y con eso le partieron la cabeza a alguien. Es desproporcionado. Porque el delito doloso, todos los delitos son dolosos. Delito o cuasi delito, en este caso delito, pero no podemos decir delito doloso, porque el delito implica otro. A ver, ¿dónde está eso? No, que dice, inciso primero, adjetiva el delito, le pone Abella y dice delito doloso, el señor Conchonilla señala, todos los delitos son dolosos, ¿no? Cuando el delito es culposo no se llama delito, en teoría, sino que se llama cuasi delito, eso es en la teoría. Perdón, dice, el comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada en la comisión de un delito, porque usted dice delictivamente. Porque no va a quedar de que sea utilizada para qué, para cualquier cosa. El sujeto es el delito, el predicado doloso y el doloso se contiene en el sujeto. Doloso, abajo está delito, sí. En la perpetración, el de un delito, eso está de más. O la perpetración de un delito, el doloso, la palabra doloso está de más. Es la última palabra del primer inciso. No. Y ahí se llama cuasi delito. No es el caso del narcotráfico. Esto no solamente para el narcotráfico. Esto está en el sistema general de las penas, se aplica. ¿Se borra el doloso? Presidente, sí, efectivamente tiene por su intermedio razón el senador Buenchumilla, y el artículo 2 del Código Penal establece claramente que los delitos, por regla general, son cometidos con dolo o malicia, así que no habría era simplemente para que quedara... Se fue el doloso, entonces. Claro. Okay. Sí, y nuevamente preciso a partir de la consulta del senador Quintana que esto se aplica es el sistema general de penas. Bueno, sigamos adelante nomás, secretario. Perfecto. El artículo, el sexto numeral de esta indicación 2, haré un artículo 31 ter, que dispone lo siguiente: se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del hecho. Obtenida o producida a través de la perpetración del hecho. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez aún sin el imputado fuera absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la causa proviene de un hecho ilícito.
En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el título tercero bis del libro cuarto del Código Procesal Penal. El comiso de los efectos del hecho no procederá respecto al tercero de buena fe. Tratándose de los efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos. Quiere en el fondo ratificar de que ahí no se encuentra de buena fe. Este me complica, mira, o sea, ustedes están diciendo que si se cometió un delito, está claro. Pero el imputado fue absuelto, no participó en el delito. ¿Cómo se puede establecer que la cosa proviene de un hecho ilícito? Me parece un poquito... A ver, vamos a explicarlo, por favor. O sea, yo entiendo que el delito requiere la configuración del hecho delictivo y, en segundo, la participación de un culpable. Entonces entiendo que aquí se prueba el hecho, pero no logra establecerse la participación culpable. No sé si es eso, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Y por eso es absuelto sobre ese ello. No obstante que existe el delito, no existe el autor, que sucede muchas veces. No sé si eso... Catalina, usted. Presidente, gracias. Exactamente como señalaba el senador Buenchumilla, y la norma establece, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito, sin perjuicio que eran las hipótesis que analizamos a propósito de la ley 20.000, qué pasa si el imputado muere en el transcurso del juicio, ¿cierto? O huye, eso permitiría de todas maneras sí la condena, pero habiendo acreditado fehacientemente el hecho ilícito, procedería ahí el comiso y como podrán ver, esta norma distingue entre efectos lícitos y efectos ilícitos, estableciendo ahí las reglas diferenciadas. Sí, cuando los efectos, por ejemplo, del delito es la falsificación de un pasaporte. El pasaporte falsificado es un efecto ilícito y siempre se tiene que decomisar, aunque el tercero que lo haya recibido pensó que era un pasaporte obtenido de manera legítima, tenemos que decomisarlo porque es un documento falso. Es que no podemos permitir la circulación de documentos oficiales de carácter falso solo porque el tercero estaba de buena fe. Ahí de todas maneras hay que decomisar. Sí, a mí, no sé, a mí lo que me hace ruido es el concepto de posesión. Porque yo creo que bastaría, no sé, la pura tenencia. Porque la posesión significa que, ¿no es cierto?, que él tiene la cosa material con el ánimo de señor y dueño. Pero yo creo que eso es más bien en el derecho civil, en el derecho penal, yo creo que más bien es la tenencia, digamos. Es el hecho que él la tenga en su poder. No sé si... Regula el tema de los bienes del culpable.
voy a dar lectura, no está acá, pero voy a dar lectura. Si los bienes del culpable... El condenado, ese video No, estoy leyendo el artículo 48 actual. Ah, el actual, pero ¿está cambiando? Sí, es decir, está cambiando. ¿No me aparece nada enfrente? No, sí, lo que pasa es que eso no. Ah. Si los bienes del No aparece nada por el otro lado. No, yo tampoco, no se preocupe. Si te pasa, se me fue, lo vamos a Pero dice sustituye. vamos a corregir el comparado. Si los bienes del culpable... Tienen que prender los micrófonos para que escuchen. Si los bienes del culpable... Voy a leer el artículo 48 vigente. Que no, está el texto del comparado que se les entregó. Sí. Vamos, para efecto que ustedes vayan haciendo inmediatamente la comparación. Si los bienes del culpable no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán estas en el orden siguiente. Es decir, la primera enmienda es que reemplaza condenado por culpable por condenado. Me parece bien, porque condenado. Primero, las costas procesales y personales. ¿A dónde dicen? Acá las costas procesales y personales quedan en el tercer lugar. En el tercer lugar. Si quiere, senador, para que usted siga el texto vigente, las costas procesales y personales están ahora en el número 3. ¿Y cómo? ¿Y los abogados? Porque nos vamos a quedar fuera de la cuenta. Dos, el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio, que más o menos dice algo similar con el número 4. 3, la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. Ese es que está en el orden tercero, ahora está en el orden cuarto. Y finalmente dice la multa. La norma agrega que en caso de un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose como uno solo entre los que no gozan de preferencia. La propuesta que hace el Ejecutivo es cambiar este orden para efectos del resarcimiento. En el caso que los bienes del condenado no fueron bastantes para cubrir las responsabilidades. Primero, el comiso de las ganancias provenientes del delito o, en su caso, el valor equivalente a los efectos o instrumentos del delito. Segundo, las multas. Tercero, las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio. Cuarto, la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. Quinto, las costas personales. Es decir, en base a lo que está acá, el gran cambio que yo puedo observar es que se incorpora el comiso de las ganancias provenientes del delito, porque la multa estaba, se agrega como número 2, las costas personales también estaba, que eran las costas, estaba junto con las costas procesales, y la reparación del daño causado e indemnización de perjuicio también estaba. Y luego lo que agrega la norma, eso sí, son dos normas distintas, dos incisos nuevos a este artículo 48, que son las siguientes. Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1 o el producto de su realización siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado. Y finalmente, este artículo 48 que se propone en reemplazo del vigente dispone que en caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con un comiso, con un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 24.472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. Es decir, precisamente lo que hace la propuesta es incorporar un inciso para referirse al tema del comiso, porque luego efectúa cambios a la actual norma que se refiere al caso del procedimiento concursal y el tema de la preferencia. Y ahí regula este tema de la preferencia de acuerdo a lo que establece el Código Civil, el artículo 2472, que están los créditos de primera clase en su número 1. Es decir, se establece un cambio al sistema actual en materia de cómo se va a satisfacer la responsabilidad pecuniaria en el caso que los bienes del culpable, en este caso los bienes del condenado, no alcancen para satisfacer lo que son precisamente los perjuicios que ha originado su delito. A ver, ¿me lo pueden explicar, por favor? Sí, presidente, muchas gracias.
Bueno, efectivamente, como ustedes pueden apreciar, se incorpora en la norma el comiso de ganancias o por valor equivalente de efectos e instrumentos, y se hace una reordenación del orden de prelación. Quizás lo que nos parece más valioso es justamente haber incorporado una opción que hoy día no existe, que es la de impetrar la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos de satisfacer la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, que es algo valioso. Por supuesto, estamos regulando el comiso de manera sistemática en el Código Penal, hemos avanzado en normas especiales, en leyes especiales de regular estas figuras, entonces es importante que podamos incorporarlo justamente en el artículo 48 para ordenar bien el orden de prelación, pero nos pareció importante también en ese sentido incorporar esta acción civil. Como contexto, comentarles que esta norma la revisamos en el proyecto de delitos económicos, que es el boletín 13204-07, que está en conocimiento de la Comisión de Constitución del Senado, que es un proyecto que a lo largo de su tramitación ha ido acompañado de una serie de expertos académicos transversales que han logrado consenso en la articulación de normas, principalmente en materia de comiso, que es el ámbito del proyecto que está más fortalecido. Nosotros tomamos de ahí esta norma sin alteración y la trajimos a este proyecto justamente para ir viendo. No sabemos cuál proyecto va a salir primero, esperamos que este salga primero, y consignamos esa norma que ya tenía harta discusión y debate por parte de los expertos. No sé, Camila. Sí, presidente, la consulta al Ejecutivo, ¿dónde se ejercería la acción civil en este caso? Por regla general entiendo que en el proceso penal, pero aquí esto sería en un tribunal civil aparte, ¿no? Que plantea el asesor que podría interponerse en sede penal o en sede civil indistintamente. Y de hecho, hacia el final del proyecto hay ciertas normas que regulan justamente cuáles temas pueden ser ventilados de carácter patrimonial en sede penal, y aquellos referidos a la víctima están comprendidos ahí, en el proceso penal, para ser más... Presidente, a ver si entendí bien la naturaleza de este artículo. En este caso, en el caso de que los bienes no fueran suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, ¿no es cierto?, el artículo establece un cierto orden de preferencia. Exacto. ¿No es así? Exacto. Partiendo por el comiso, ya. Y después, entonces... No alcanzó todavía. Y después, por eso, cuando no fuere posible, entonces, satisfacer la indemnización de perjuicio. El perjudicado es un concepto que me hace ruido, el perjudicado. No creo que sea... Sí, porque el perjudicado es aquel que no consiguió su parte. Claro, el perjudicado, o sea, aquel que no logró satisfacer por la primera preferencia, digamos, el crédito que tenía. Me refiero que se refiere a eso, ¿no es cierto?, podrá ejercer la acción sobre los bienes decomisados, siempre que existiera una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. Esa es la condición para que pueda ejercer la acción civil respecto de la primera parte del comiso. Y el Estado ahí puede defenderse en los términos que aquí se señalan, ¿no es cierto? Y después, en los procedimientos concursales, dice que el comiso gozará como un crédito de primera categoría y los restantes no gozan de preferencia. ¿Eso es? Bueno,
Sí, bueno, está bien. Yo tengo, no sé, tengo una duda de francamente por qué. Sí, solo para dejar, El micrófono. solo para dejarlo presente, aquí la víctima estaría en cuarto lugar, ¿no es cierto? Porque la ley vigente, la víctima aparece en primer lugar. Sí, por favor. Sí, en la ley vigente, el tercer lugar, reparación del daño e indemnizaciones. Acá aparecería en cuarto lugar, pero agregamos esta posibilidad de impetrar una acción civil, ¿cierto?, para sobre los bienes decomisados o el producto de los bienes decomisados se pueda perseguir en el fondo la satisfacción de la indemnización de perjuicio, siempre que, y ahí es lo que se establece, que existiera una relación directa entre el perjuicio erogado y las ganancias obtenidas. O sea que en el fondo demanda. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.